¿Les gustan los animales? Espero que sí, porque hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos. Uno que se convirtió en un símbolo para la ciudad de Madrid, la capital de España, y que, incluso, llegó a aparecer en los sellos de la ciudad. Y en el caso de que no sea ese animal en concreto, por lo menos su especie sí que llegó a aparecer en algún que otro sello por ahí. No me voy a andar por las ramas. Esta es la historia de un bebé elefante que nació en Sri Lanka, en aquel entonces conocida como Ceilán en el siglo XIX. No se sabe con exactitud si los cazadores la atraparon siendo bebé o si ya nació en cautividad, pero, con independencia de eso, su historia tiene connotaciones que pueden recordarnos a la película de Dumbo, de Disney. ¿La recordáis? A mí se me partía el alma cada vez que intentaba verla. Es la historia de un pequeño elefantito que sobrevive en el circo en un mundo que no siempre es agradable con él y que al final consigue un sueño, consigue un objetivo, aprender a volar, convirtiéndose en un elefantito muy valiente. Os confieso que a mí se me parte el alma cada vez que veo esta película y también me veo obligada a matizar, porque aunque yo os diga ahora que tiene algunas partes esta historia en las que me recuerda un poquito a Dumbo, lo cierto es que es una historia muy seria, es una historia bastante más oscura, porque esta criatura pasó los primeros años de su vida de gira por el mundo, pasando por Francia y América, siendo parte de espectáculos de feria que hoy serían considerados de mal gusto, por no decir que crueles. Porque, vamos a ver, esta elefantita, esta pequeña sobre la que va nuestro programa de hoy, quizá fue usada para acrobacias en un principio, pero al final sus cuidadores terminarían utilizándola para las peleas cuerpo a cuerpo, y digo así, peleas cuerpo a cuerpo contra todo tipo de bestias. Ahora os explicaré a qué me refiero. Y así fue su vida hasta que en el año 1863 su dueño, el empresario estadounidense Edward Miller, la trajo a España, a Madrid, donde causaría furor, se convertiría en una estrella y sería bautizada por el público madrileño, el público español, como Pizarro o Pizarrín de forma cariñosa. Se convirtió en el elefante del momento, aunque, como les digo, muchos de los espectáculos donde ella formaba parte eran de todo menos tiernos. Y tal vez la vida de Pizarro podría haber pasado desapercibida y no generar ningún interés. Podría haber sido uno de tantos animales que durante el siglo XIX fueron usados como participantes o como elementos del circo con total impunidad. Era lo normal en la época, pero no fue así porque, en medio de su estrellato, Pizarro hizo algo que nadie esperaba y que dejó al público madrileño totalmente anonadado. Pizarro se negó a seguir luchando, y las consecuencias dejarían en shock a todo el mundo, aunque no por ello serían del todo malas. Si os parece, vamos a comenzar y os explico todo esto. Pero antes, aprovechando que es el día del libro, os hago una pequeña recomendación literaria. Muchas gracias. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico, en digital en Amazon Kindle y a través de la página web. Pero antes de continuar con qué es esto de un elefante que peleaba en batallas cuerpo a cuerpo y que se negó al final a seguir luchando, vamos a conocer un poquito el contexto histórico en el que nos encontramos.
Estamos en Madrid, en el siglo XIX, concretamente en la década de los años 60. En este momento España pasaba por tiempos extraños donde no había una guerra como tal, pero donde la amenaza de las guerras carlistas siempre estaba en el punto de mira, quizá de una forma más o menos lejana, pero ahí estaba. No me quiero complicar, pero ya sabéis que cuando hago un programa siempre me gusta situar el contexto histórico. Y es que para cuando Pizarro llega a Madrid, en España gobierna la reina Isabel II, de la Casa de Borbón. No penséis en la reina inglesa, ¿eh? Isabel había tenido un reinado muy largo, desde el año 1833, cuando es tan pequeñita para gobernar que su madre, María Cristina de Borbón, tiene que asumir la tarea de gobierno en su nombre, hasta que fue expulsada del país y exiliada a Francia en el año 1868. Ya veis que al poquito tiempo de llegar Pizarro a España, él llegó a España en torno a 1863, 5 años más tarde, la reina se marchó para no regresar, aunque eso no significa que fuese el final de la dinastía. Para que entendáis aún así, os diré que los carlistas de los que os hablaba eran un bando opositor al reinado de Isabel II, motivados porque teóricamente era ilegal que ella, una mujer, gobernase. ¿El motivo? Vamos a cogerlo con pinzas, ¿vale? Resulta que, si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, nos encontramos con el gobierno del padre de Isabel II, Fernando VII, considerado uno de los reyes más odiados del país. Un hombre que tuvo 4 esposas, al que se le murieron 3 y que no conseguía tener un heredero varón ni a tiros. ¿Qué ocurre? Que al final de su reinado se encontró con una esposa mucho más joven que él, esta María Cristina de la que os hablaba, y 2 niñas, Isabel y María Luisa Fernanda, 2 niñas. En principio, vosotros pensaréis que no tendría que haber problema, puesto que en España, a lo largo de la historia, habían gobernado varias mujeres. Hemos hablado de algunas: Isabel la Católica, Juana I de Castilla, Urraca de León. Hablamos de varias mujeres. Pero aquí es donde viene lo importante, aquí es donde viene el problema. Los Borbones eran una dinastía que llevaba gobernando en España desde principios del siglo XVIII. Y eran una dinastía de origen francés que se había traído al país, entre otras cosas, pues algunos elementos propios de la tradición francesa, como pueden ser la ley sálica. En España, desde que gobiernan los Borbones a partir de 1715, teóricamente las mujeres no podían heredar. Con lo cual, si Fernando VII moría sin tener un hijo varón, la corona debería haber pasado a manos de su hermano, Carlos María Isidro, el cual ya se estaba preparando para ejercer como rey. Sin embargo, antes de morir, Fernando VII anuló esta ley sálica para que su hija mayor pudiese gobernar. ¿Qué ocurre? Pues que parte de la corte, parte de la nobleza, parte del ejército, parte del país no estuvo de acuerdo con esta decisión y quisieron seguir apoyando a Carlos María Isidro, por lo que cuando Isabel II asciende al trono, eso sí, con la regencia de su madre, en 1833, los partidarios de su tío Carlos María Isidro, ahora llamados carlistas, se alzarían en armas a lo mejor, dando lugar a una serie de durísimos, y digo durísimos con toda la palabra, conflictos bélicos de carácter civil que se extendieron por el país y a lo largo del tiempo, desde esta década de 1830 hasta la década de 1870. Ya pues veis que coincidiendo con la época donde Pizarro estuvo viviendo en Madrid, entre los años 60 y los años 70 del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de todas estas complicaciones, la reina Isabel II había llegado adulta y había salido victoriosa de toda esta serie de conflictos bélicos, teniendo uno de los reinados más largos que se recuerdan en la historia española y dando al país un gobierno, una situación teóricamente estable. Y digo teóricamente porque esto tiene matices. Más allá de los conflictos bélicos, pues lo cierto es que los gobiernos de ese periodo, de todos esos años, se caracterizaron por una profunda inestabilidad y lo que algunos historiadores podrían considerar falta de compromiso con la Constitución, que se iban aprobando constituciones ya en este periodo. Y esto significa que, aunque la monarquía teóricamente había cedido poder al Parlamento, especialmente esto había ocurrido a partir de la regencia de la madre de Isabel II, pues continuamente se fueron produciendo trabas y constantes intervenciones en la vida política, tanto por parte de la reina, de su círculo, como de los políticos que conformaban los primeros partidos de la época, los militares y, en general, todo el mundo. ¿Y en qué interferían? Pues interferían, por una parte, en la elección de los gobiernos,
en las decisiones que se tomaban y en lo que votaba la gente, porque las elecciones en aquella época, aunque comenzaban a extenderse a la población, aún no eran unas elecciones como las podemos entender a día de hoy, totalmente libres donde absolutamente toda la población mayor de 18 años tiene derecho a voto. Es más, como es tan largo, el gobierno de Isabel II suele agruparse por etapas, siendo la primera la de la regencia entre 1833 y 1843, esto es pues unos 20 años o así antes de que Pizarro llegase a España. Y dentro de este periodo tendríamos una primera etapa de 7 años donde la regencia la habría ejercido la madre de la reina, María Cristina de Borbón, y una segunda etapa un poquito más corta de 3 años, entre el 40 y el 43, donde la regencia la habría ejercido el general Espartero, a quien la madre pues habría visto obligada a entregarle el gobierno hasta que la niña alcanzase la mayoría de edad. Y luego tendríamos el reinado efectivo, que sería el resto del periodo. Un periodo donde tuvimos una década moderada, de 1840 a 1854. Ahora ya son unos 10 años antes de que el elefante Pizarro aterrizase en Madrid. Y en ese momento el partido político dominante fue el moderado, teóricamente de carácter conservador y dominado por Narváez, un político y militar de la época. A este le habría seguido el bienio progresista, de 2 años, entre el 54 y el 56, iniciado por una pequeña revolución en el año 1854, conocida también como la Vicalvarada, donde se teóricamente intentó recuperar el espíritu liberal progresista bajo el mando de 2 militares principales, Espartero y O'Donnell. Quedaos con estos 2 nombres porque son fundamentales. Un día os tengo que hacer un podcast completo de Isabel II porque es una locura. Y después de esta época habría llegado lo que se conoce como el Gobierno Largo de la Unión Liberal, un grupo capitaneado principalmente por Leopoldo O'Donnell, uno de los que habían capitaneado dirigido la Vicalvarada, un gobierno que duró aproximadamente desde 1856 a el año en el que el elefante Pizarro aterrizó en Madrid, 1863, y que estuvo caracterizado teóricamente por un intento de tranquilizar los ánimos, tranquilizar el país, tranquilizar la situación política y dejar que España se desarrollara. Teóricamente, tened en cuenta que es la época donde la revolución industrial se va a asentar de forma oficial y más fuerte que nunca en todo lo que es el suelo español. Por supuesto con matices, por supuesto con sus detalles. Y a partir del año 1863, lo que habría venido es el periodo donde Pizarro viviría en Madrid, un periodo caracterizado teóricamente por cada vez más intervención en el gobierno, cada vez más intervención en las elecciones, cada vez más control a los periodistas y cada vez más control general de todo el país. Se habla de que los gobiernos moderados que siguieron a la Unión Liberal comenzaron, o continuaron, mejor dicho, con la labor emprendida por este gobierno que duró más años de lo esperado, que ya se caracterizaba por una tendencia al intervencionismo y al cambio de gobierno mediante golpes de Estado. Ya se caracterizaba por la influencia de la camarilla de la reina. Isabel II tiene opiniones, tiene defensores, tiene detractores, pero se la considera una mujer que se dejaba influenciar mucho por los que estaban a su alrededor, por sus ministros, por su madre o incluso por los más famosos de todos los consejeros que tuvo, el padre Claret y Sor Patrocinio. Hay historias muy raras sobre esto. ¿Pero qué ocurre? Que no todo era malo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre nuestro pequeño elefantito. Pizarro llegó a Madrid en una época muy particular. Una época donde, como os digo, hay una relativa estabilidad y eso permite que se desarrolle la ciudad. La capital de España y otras ciudades principales del país experimentan un crecimiento poblacional enorme, ya lo venían experimentando, pero ahora cada vez se va a notar más y con el desarrollo de la industria, más aún. Y eso va a hacer necesario adaptar la ciudad a esos nuevos tiempos. Esto significa ampliarla. Esto significa mejorar las instalaciones logísticas, esto significa mejorar los transportes. El Madrid que conoció Pizarro fue un Madrid donde se estaba donde se estaba desarrollando el ensanche de Madrid. Y él concretamente llegó a ver el ensanche de Castro. Un ensanche que a día de hoy no llamamos ensanche, sino que lo conocemos como el barrio de Salamanca, uno de los barrios más adinerados y más elegantemente considerados de todo el país. Hablamos de una capital que también había conocido el canal de Isabel II, una de las obras hidráulicas más grandes de la ciudad. Hablamos de que también
se desarrolló el ferrocarril, destacando la línea que unía a Madrid y a Aranjuez. Hablamos del auge de las obras públicas y de las carreteras. Y en los planos un poco menos serios y más pensando en lo lúdico, una ciudad cada vez más grande necesita lugares donde la gente se entretenga, donde la gente pueda pasar el rato cómodamente. Y ahí es donde van a aparecer una serie de proyectos, de entre los que destacan, para la historia de Pizarro, el proyecto de los jardines o los campos elíseos. Este nombre puede que nos suene de otra ciudad europea, es normal. En el periodo se intentaba imitar o se miraba mucho los ejemplos que significaban Londres y París para construir una ciudad moderna. Así llegó un día al ayuntamiento un empresario catalán. Para los que no seáis del país, ubicáis la península ibérica, os vais al norte, os vais hacia la zona este, pegando con el Mediterráneo, y ahí tendréis la región de Cataluña a grandes rasgos. Madrid está en el centro de la península. Llamado José Casadeus, y propuso a los notables de la ciudad la construcción de unos jardines lúdicos. Los bautizarían como Campos Elíseos, creando un lugar donde la gente, la población de la zona, pudiera divertirse. ¿Qué ocurre? En aquel momento estaba en desarrollo, como os decía, el ensanche de Castro, que se le puso ese nombre en honor al hombre que lo diseñó. Un ensanche que, como os decía, con el paso de los años ha dado lugar al actual barrio de Salamanca, y un lugar que pues se suponía ya en aquel momento, iba a albergar a población que se lo pudiera permitir. Y por población que se lo pudiera permitir, por supuesto me refiero a gente que tenía un estatus social o que tenía una capacidad económica. No necesariamente se hacían estos diseños de barrios ricos separados de los barrios pobres porque quisieran alejarlos o separar arbitrariamente a la población, sino que muchas veces el tema estaba en ¿quién se puede permitir unas casas más luminosas, mejor acondicionadas, mejor ambientadas, con mejor ventilación, canalización, y donde puedan circular carruajes por la calle sin ningún tipo de problema, por calles amplias, grandes, limpias? Pues solamente la gente que tenía mucho dinero en aquel momento. Por eso no es extraño que este tipo de proyectos aflorasen o se diseñaran pensando en lugares residenciales donde podíamos imaginarnos a niños jugando por la zona, a un montón de adultos, mujeres y hombres sentados en los cafés tomando algo, en kioscos, paseando o disfrutando de todo tipo de espectáculos. Se habla incluso de espectáculos de toros en estos campos, no solo de representaciones teatrales. Pero cuidado, porque el Ayuntamiento de Madrid le va a poner una condición a José Casadeus. Por lo visto, la duración y el mantenimiento del parque iban a depender de cómo lo acogiese la gente, de cómo lo acogiese el público, porque ese iba a ser un terreno que perfectamente podrían comerse las construcciones urbanísticas de la época, de manera que iba a depender del dinero que generase. Pero las cosas como son, consiguió abrir sus puertas. Logró abrir sus puertas en junio del año 1863. Y por supuesto también acogería actuaciones de circo, montañas rusas y todo tipo de divertimentos. Buscaba ser un parque de atracciones al estilo europeo, que llamase la atención, que causase sensación. Y ahora ya sí, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en Pizarro y en su historia. Si intentamos ser fieles a lo que parecen transmitir las fuentes, Pizarro habría hecho su debut en Madrid en la Plaza de Toros de la calle de Alcalá, actuando como entremés. Los entremeses, para que os hagáis una idea, existían tanto en los toros como en el teatro en aquella época, y consistían en pequeños espectáculos que se hacían o bien en los descansos de los espectáculos grandes o bien antes de que comenzase el gran espectáculo, muy parecido a los teloneros actuales. Pero el espectáculo de Pizarro era bastante más arriesgado. Es difícil separar un poco la leyenda y las historias morbosas de la realidad, pero parece ser que en la época lo que se hacía era atar la patita del elefante a un poste, bastante grande tenía que ser, en el centro de la plaza de toros y permitir que diese vueltas pero que no se escapara. La idea en aquel momento era soltar a un toro bravo y que el elefante y el animal se pelearan para ver quién salía victorioso. Y vosotros me diréis ahora, Marta, eso es un espectáculo bárbaro, ¿qué sentido tiene? Es que a esta gente le causaba tanto furor ver un elefante. Y a ver, las cosas como son, a mí también me extrañó cuando lo leí. O sea, yo también me he quedado muy loca. Pero parece ser que este tipo de espectáculos eran cada vez más marginales y muchas veces se hacían de forma ilegal, pero existían.
A veces no eran entre elefantes y toros, a veces eran un toro contra un rinoceronte, un toro contra un guepardo, un elefante contra un guepardo. Soy la primera que creía que estas historias solamente ocurrían en las películas de Ridley Scott, pero parece ser que, bueno, de forma más legal o un poco más de estrangis, pero se hacían. Y los cuidadores de los animales cobraban un montón por las apuestas, y había todo un negocio debajo de esto. Y lo más importante, cuando un animal de estos, que sobre todo eran exóticos, se hacían populares, terminaban convirtiéndose en estrellas para toda la ciudad. Y este fue el caso de Pizarro. Pizarro, recordemos que un elefante hembra, ya había estado de gira en el extranjero y seguramente ya había estado en combates cuerpo a cuerpo con fieras de todo tipo. Y cuando llega a España, pues ya es un elefante experimentado, además un elefante enorme. Parece ser que los elefantes de Sri Lanka, que tienen nombre en latín, Elephants maximus maximus, imaginaos qué significa eso, son una de las subespecies de elefantes más grandes que existen en Asia. Y pueden tener hasta 3 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. Con lo que imaginaos al español promedio del siglo XIX que seguramente no había visto un elefante en su vida y si lo había visto era en dibujos o en alguna foto que hubiese suelta por la época, porque todavía no es que estuviese tampoco muy en boga las fotos. De modo que el espectáculo y el impacto debía de ser enorme. Más todavía si aceptamos que el elefante tenía colmillos, porque aquí yo he visto que hay variedad de opiniones. Una parte de la historia dice que Pizarro tenía colmillos, como los elefantes africanos, pero hay un detalle, y es que parece ser que los elefantes de Sri Lanka no son precisamente conocidos por el tamaño de sus colmillos o por tener unos colmillos directamente, que sobresalgan mucho. ¿Qué ocurre? Pues que en relación con Pizarro hay historias que dicen que luchando en Valladolid contra un toro bravo le partieron un colmillo y lo dejaron pues con esa herida de guerra que causaba aún más impacto en la gente. Pero esto podría llevarnos a considerar entonces Pizarro había nacido en Sri Lanka, había nacido en África, era un elefante que había sido trasladado. ¿De dónde sale este elefante? ¿Puede ser que no tuviese colmillos? ¿Quién sabe? El caso es que la elefanta sorprende a todos en la plaza de toros, llama la atención y en el año 1864 aceptan llevársela a los Campos Elíseos, esto es al parque de atracciones, y la ponen allí a hacer lo mismo, a luchar contra un toro. ¿Qué ocurre? Pues que en esta ocasión, de una forma similar a como había ocurrido en la plaza de toros, cuando el toro bravo se encuentra con el elefante, seguramente pensó lo mismo que el resto de españoles que había allí presentes, que es Dios mío, comenzando, como habían hecho los toros de la plaza, a evitar a la elefanta, intentar esquivarla, intentar que no le atacase, procurando evitar la trompa seguramente, evitar, si es que los tenía, los colmillos, intentar no acercarse demasiado, ¿vale? Y por su parte, pues Pizarro tenía dos opciones, o hacer como había hecho hasta la fecha y atacar al toro, que generalmente la pelea solía ponerse de parte del elefante porque tenía mucho más peso, era mucho más grande y una movilidad más fuerte, aunque hay que decir que un toro bravo es bastante territorial también, o elegir no atacar. ¿Qué ocurre? Pues que Pizarro en esta ocasión no atacó, dejando a sus cuidadores con la obligación de intentar animar el espectáculo, porque el público se aburría y se enfadaba. A fin de cuentas, ellos habían pagado para ver un espectáculo. ¿Y qué hacían los cuidadores? Pues podían elegir entre varias cosas. A veces pinchaban a los animales para que se atacaran, a veces les gritaban, a veces les tiraban cosas, a veces recurrían a elementos más bestias para conseguir cabrearlos. La idea era intentar que se mataran mutuamente. Pero solo Dios sabe por qué. En este caso, Pizarro no quiso atacar y el toro parece ser que tenía más miedo que un perro pequeño. Y no se quería acercar porque veía venir lo que podía pasar. Y como no quisieron matarse, ocurrió lo que tenía que ocurrir. La gente se enfadó, la gente exigió devoluciones de dinero o comenzaron a hablar mal del parque y de la elefanta. A fin de cuentas, Pizarro había llegado a España siendo un éxito, se había convertido en España en un éxito, en una leyenda, y sobre el elefante circulaban todo tipo de historias, que era capaz de asesinar a cualquier fiera, que era una criatura malvada, una criatura vehemente, fuerte, poderosa. Y sin embargo se habían encontrado con un elefante que había mirado al toro y se había comportado de una manera totalmente pacífica que nadie lo entendía y seguramente ni siquiera los cuidadores lo entendían. Como castigo, parece ser, cuentan las historias, esto ya es un poco más leyenda por lo que he podido leer,
que los cuidadores deciden encerrar a Pizarro como castigo por su mal comportamiento. Y la elefanta, lejos de amedrentarse, en ese momento decide ser violenta, pero no contra sus cuidadores, sino contra las paredes que la mantenían aislada. Y aquí yo entiendo que el animal debía de estar en algún tipo de corral, y que no debía de estar atada con mucha fuerza o que directamente no debía estar atada, porque ella terminó rompiendo la pared y marchándose. Y por más que los cuidadores intentaron sujetarla, no podían. La elefanta era muchísimo más fuerte que ellos y encima la habían enseñado a actuar con fuerza y a defenderse, por lo que nada de lo que hicieron podía impedir que Pizarro se largara. ¿Y a dónde se fue? A la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque estaba en plena ciudad de Madrid. Cuentan las historias que se marchó por la calle Alcalá y que llegó, Dios sabe cómo, hasta la calle Velázquez, causando el espanto de todo el que la veía porque, a fin de cuentas, como os decía antes, ¿cuántos españoles de la época habrían visto un elefante en directo en su vida? Más si se decía que era una criatura violenta, y cuántos habrían intentado detenerla. Desde luego, los cuidadores no eligieron disparar a Pizarro, primero porque para ellos era una inversión, era una herramienta de trabajo, y también quiero pensar que le tendrían un poquito de cariño, aunque sea. Hay historias que dicen que la fuga de Pizarro causó tal impacto que incluso periodistas de la época, jóvenes, seguramente de la quinta de Benito Pérez Galdós y todos los escritores realistas de la época, futuros escritores que dedicarían buena parte de su obra a plasmar las costumbres, las tradiciones y cómo era la vida diaria en el país, fueron enviados a buscar al elefante y cubrir la noticia, porque no todos los días se escapaba un elefante por Madrid. Y si la gente estaba confusa, pues es de suponer que Pizarro estaría todavía más confundida, no entendería ni dónde se había metido. Lo que sí que parece ser es que empezó a sentir hambre, y que de todo lo que vio por ahí, lo que más la atrajo fue el aroma al pan que se estaba cociendo en una panadería de la calle. Y el animal, pacíficamente, porque sorprendentemente parece ser que no mató a nadie, se acercó hasta la puerta. Parece ser que dejando al panadero con una cara que debía de ser un poema. Y aquí me vais a permitir que añada un poco la nota humorística porque esta parte de la historia tiene su gracia, tiene su cosa, ¿no? El elefante tenía tantísima hambre que se había sentido atraído por el pan. Y yo no me imagino, no sé si ustedes se lo imaginan, a Pizarro preguntando, excelentísimo señor, ¿quién me da la vez? ¿Quién me da para hacer cola aquí? No, ¿verdad? Pues lo que no queda del todo claro es si fue el panadero el que sirvió a Pizarro o si Pizarro se sirvió a sí misma, pero terminaría comiéndose todos los panes que se estaban cociendo. Y me imagino al panadero cociendo todavía más rápido y amasando todavía más rápido para poder darle pan al animal. Un animal que tenía muchísima hambre. Y en un momento dado empezó a tener sed y le dieron agua. Y cuando se les acabó el agua, pues le dieron lo que tenían, que era vino. Y así es como Pizarro, cuentan las leyendas, ahora ya volviendo a ponernos serios, que siguió su camino vagando por las calles de Madrid, ahora con un montón de pan en el estómago y pues con alguna copita de más. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, ¿no? Pizarro empezó a sentir dolor de tripita, dolor en la barriga y se terminaría desmayando, también seguramente por los efectos del vino. Se desmayó y eso permitió que los cuidadores encontrasen a la elefanta y la devolviesen a su lugar. Un lugar donde después, pues, intentaron volver a animarla a que luchase contra otras fieras, pero, aquí dicen que ya no quería pelear y que si peleaba era de forma muy ocasional. Es en estos años posteriores, entre 1868 y 1870, cuando se estima que si Pizarro hubiese tenido colmillos podría haber perdido uno de ellos. Pero la guerrera Pizarro que habían visto tiempos pasados ya no quería participar. De forma que, al mismo tiempo que la reina Isabel se exiliaba en Francia por la Revolución Gloriosa en 1868, Pizarro estaba buscando un nuevo trabajo. Pero en este caso, a diferencia de lo que pasó con la reina, a Pizarro el trabajo se lo buscaban sus cuidadores, y se les ocurrió que, ya que habían tenido esta curiosa anécdota por Madrid, con los panes y con el vino, Pizarro tal vez podía aprender a hacer trucos, aprender a hacer diversiones de otro tipo para la gente. No por ello menos fuertes, eso sí. Se les ocurrió que la elefanta podría ser útil para aprender a descorchar botellas de vino y después beberse su contenido, asumiendo todas las consecuencias que eso implicaría para ella.
porque al margen de todo, el negocio era el negocio. Y si en la época la visión sobre el alcohol era diferente y no se percibían o no se tenía la misma opinión sobre las consecuencias que el consumo excesivo de alcohol tiene, imaginémonos lo que significaba eso para un animal. De hecho, mientras preparaba este podcast me puse a investigar porque soy una mujer con poca cultura, poco conocimiento de animales. Nunca he tenido mascotas en casa y reconozco que algunas especies me dan algo de miedo. Entonces no se me había ocurrido hasta ahora la pregunta de si los mamíferos pueden ser adictos a la bebida. Y la respuesta me ha sorprendido. Parece ser que sí. Parece ser que un mamífero puede ser adicto a la bebida o por lo menos presentar comportamientos similares o equivalentes a lo que en un humano es la adicción al alcohol. Por supuesto, es más fácil que un animal pueda presentar este tipo de comportamientos, que aquí os digo, yo no soy veterinaria, no estoy 100% segura de que sea el mismo tipo de alcoholismo que padece un humano o que sea algo exactamente equivalente. Pero parece que es posible que, a base de convivir con humanos y de entrar en contacto con alcohol, algunos animales terminan desarrollando comportamientos que nos pueden recordar a simple vista a la adicción. Y parece ser que este fue el caso de Pizarro. Pizarro, al final, de tanto descorchar botellas y beberse su contenido, terminaría expresando su malestar a través de ataques a sus cuidadores, cosa que nunca antes había mostrado, a través de malestar, irritabilidad, se convirtió en un elefante cabreado, cansado y cada vez con más tendencia a dormirse o a mostrarse, como os digo, irritado. Dejó de tener ganas de hacer cosas y poco a poco su salud fue decayendo. Y curiosamente, al mismo tiempo que la salud de Pizarro decaía, también decaían los ánimos y la situación del país. La marcha de la reina, tal y como pensaban muchos, no había traído la paz que se esperaba, y la corrupción política había continuado. A la salida de Isabel II había seguido un gobierno que había intentado instaurar otra monarquía parlamentaria un poquito más liberal o un poquito más de corte liberal. Habían llegado a traerse a un príncipe italiano llamado Amadeo de Saboya para que asumiese el gobierno de la nación, pero en cuanto Amadeo llegó a España y vio el percal, terminaría marchándose en menos de 2 años. Y a esto le seguiría después otro intento de gobierno y la instauración de la Primera República Española, una república que duró menos de 23 meses, entre 1873 y 1874. Meses caóticos donde se sucederían todo tipo de gobiernos y donde habría más de 4 presidentes de la República, a cada cual con unas ideas diferentes. Conclusión, que el experimento fracasó, y mientras que el experimento fracasaba, pues la gente seguía acudiendo a espectáculos como el de Pizarro. Pero Pizarro, ya os he dicho, estaba pensando en otras cosas. De manera que coincidieron 3 desgracias en el mismo momento. Por una parte, Pizarro entra en un declive, de su salud y seguramente también a nivel anímico. Por otra parte, el país está en crisis. Y por otra parte, los ensanches de la ciudad de Madrid continúan y al final terminarán comiéndose del todo a los Campos Elíseos, los cuales terminarán siendo desmantelados a partir del año 1874. ¿El motivo? Pues que en esa época aparece otro parque de entretenimientos mucho más grande y mucho más entretenido, por no decir que también un poquito morboso, dispuesto a hacer las delicias del pueblo de Madrid, y es el Parque del Retiro, una finca que había pertenecido a la familia real hasta el momento y que, mirad qué cosas, había sido parte de los jardines del antiguo Palacio del Buen Retiro, que ya estaba desaparecido en aquel momento. En un principio la reina Isabel había vendido parte de la propiedad, la parte más cercana al Museo del Prado, en torno al año 1865. Pero cuando la Revolución de 1868 la expulsó a Francia, el parque, la propiedad entera del Parque de Buen Retiro, terminó pasando a ser de propiedad municipal y con el paso de los años terminaría convirtiéndose en un parque de uso público que en un principio habían vendido la propiedad para urbanizarla, que a día de hoy sigue dando entretenimiento a muchas familias y a muchas personas que simplemente pasan por allí para dejarse ver por el parque, para pasear entre todos sus árboles y entre todos sus jardines, para montar en barca o para disfrutar dando de comer pan a los patos. Hay que reconocer que es un pequeño oasis de felicidad y de tranquilidad dentro de una ciudad tan grande y tan ruidosa, como es natural en una ciudad grande, como es Madrid. Y ahora me diréis, vale Marta, volvamos al grano.
porque nos has dicho que los Campos Elíseos terminan entrando en declive y terminan cerrando en 1874. Me has dicho que la reina ya no está y me has dicho que a raíz de que la Casa Real ya no está, los Jardines del Retiro han pasado a ser de propiedad municipal. ¿Qué tiene todo esto que ver con la pobre elefanta Pizarro? Pues veréis, os lo voy a contar ahora mismo. Resulta que cuando el Parque del Retiro abre sus puertas a la ciudad de Madrid en general, se instaura dentro del mismo un zoológico conocido en aquella época como la Casa de Fieras o la Casa de Bestias también. Y es un lugar donde, como podemos interpretar todos, se podían ver todo tipo de animales exóticos o se intentaba ver animales exóticos. La idea en este caso era tanto cultural, pues oye, enséñale a la gente que existen estos animales, como pues un poquito de divertimento. Quizá a algunos os suene extraño, pero hasta hace muy poco, y bueno, a día de hoy también ocurre, muchas familias deciden pasar un día divertido, un día lúdico, yendo al zoo. A mí me llevaron al zoo cuando era pequeña en el colegio. Y aunque a día de hoy existan debates sobre si deberían o no deberían existir estas instituciones, lo cierto es que en el momento, en el siglo XIX, se veían como lo más natural del mundo e incluso como algo novedoso, algo que la gente no solía ver de forma común, algo a lo que las personas no estaban acostumbradas. Tengamos en cuenta que en la España rural, no hablamos ya de la España de la ciudad, los animales más típicos que se podían ver eran gallinas, ovejas, cabras, vacas en algunas zonas, perros, gatos, conejos, águilas, pero ¿elefantes? ¿Elefantes? Pues sí, tal y como lo escucháis. Llegó el momento en el que Pizarro estaba demasiado vieja y ya no quería luchar, pero tampoco quería seguir bebiendo o seguir haciendo caso a sus domadores. Por lo que estos hombres que se ocupaban de su cuidado decidieron jubilarla, decidieron que ya estaba demasiado vieja para seguir trabajando y generando ingresos. Y aquí se les podían abrir varias vías. Por una parte, lo más rápido, podían sacrificarla. Por otra parte, podían abandonarla por ahí. Y por otra parte, podían hacer lo que les ofreció la ciudad de Madrid. Resulta que Pizarro, durante el paso de los años, había ganado el corazón de la ciudad, se había ganado el corazón de la población. Muchos la conocían, obviamente no todo el mundo, pero digamos que entre el mundo de lo que eran los animales de la época y los espectáculos relacionados con animales, ella se había hecho famosa. Y la ciudad de Madrid y el ayuntamiento decidió ofrecerle un retiro, bueno, no retiro dorado, pero un retiro más tranquilo. Decidieron ofrecer a los hombres que la cuidaban que entregasen a Pizarro al Zoo del Retiro y que allí ella estaría tranquilamente, por supuesto, en una jaula mucho más pequeña de lo que suelen ser los hábitats donde están los animales ahora en los zoos, pero que podría estar, pues, por una parte, protegida de que la gente le hiciese algo, teóricamente, o que pudiera pelearse con otros animales o que alguien, quien fuese, le hiciera algo. Sorprendentemente, los dueños de Pizarro estuvieron de acuerdo. No me queda claro, eso sí, si decidieron entregar al elefante sin más o si cobraron a cambio. Seguramente algo se llevarían a cambio, porque si no es un poco raro. Pero la entregaron. El caso es que entregaron a Pizarro y pasó sus últimos años, como os decía, ya en la década de 1870, hacia mediados de la misma, en el Retiro de Madrid. Allí es donde encontraría un final prematuro, porque los elefantes viven mucho tiempo, pero a Pizarro le vino a visitar la parca mucho tiempo antes de que le tocase. Por supuesto, quiero señalar, no murió de pena, que se sepa. No murió por falta de comida, o no murió porque la gente la atacara o porque otros animales le hiciesen algo. Tal y como habían prometido, teóricamente Pizarro estaría allí tranquilamente. Murió por la trastada de un niño pequeño. Mirad, siempre se representa en los dibujos animados que a los elefantes les dan miedo los ratones. Yo no sabía por qué era esto. Nunca me había planteado que fuese un miedo, digamos, biológico o un miedo que tuviese una explicación científica. Os doy permiso para que me llaméis inculta, ¿vale? En este caso tenéis razón. Pero parece ser que este miedo es tan natural como que un ratón puede quedarse atrapado en la trompa y bloquear la vía respiratoria del elefante en cuestión. Pues bien, esto es lo que le ocurrió a Pizarro. Parece ser que un niño pequeño quiso gastar una broma al elefante y le acercó un ratón en vez de acercarle la comida que solían darle las personas que iban a verla. Pizarro, inocente, absorbió al ratón y como tenía que pasar lo que tenía que pasar, se le quedó atascado en la trompa. De forma que Pizarro comenzó a asfixiarse y terminaría muriendo en ese zoo, en esa casa de fieras,
donde sus dueños la habían entregado. Pizarro duró, pero no tanto como se esperaba. Si la elefanta se había retirado definitivamente de las peleas y de los espectáculos entre 1872 y 1873, pues digamos que en 1874 ella se marchó definitivamente a vivir al zoo y allí encontraría su final poco antes, no sé si llegaría a cumplirse, el año 1875. La pobre elefanta falleció así. Pero pues mira, a veces la vida trae sorpresas y a veces, como somos los humanos, para esto de los rumores y de las historias extrañas. Parece ser que la gente se puso muy triste, los que trabajaban sobre todo en el zoo, por la muerte de la elefanta. Como os he dicho, se había convertido en una estrella y se había hecho famosa en Madrid. De manera que, pues le quisieron dar un enterramiento. Normalmente no siempre se enterraba a los animales, por lo visto, cuando fallecían. Pero con Pizarro hubo una excepción. Y aquí hay dos versiones. Yo me he encontrado con dos historias más probables. Una dice que el esqueleto de Pizarro fue cedido, fue entregado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y que todavía está allí. Pero hay otra historia que dice que, por respeto al animal, decidieron enterrarla en el Retiro, decidieron enterrarla en el Parque del Retiro, para que allí tuviese un descanso eterno, tranquilo. ¿Cuál de las dos versiones es la real? No lo sé. Desde luego una habla más quizás de pues un aspecto más estudioso, más científico, más, ¿cómo decirlo?, más enfocado al estudio de los elefantes y a volver a mostrar de nuevo a la ciudad de Madrid que era un elefante, pero ahora visto desde el esqueleto, y la otra versión nos hablaría pues de el respeto que todos podemos sentir por un ser vivo que tuvo una vida tan accidentada, tan extraña como la de Pizarro. Un elefante que nació al otro lado del mundo, se dice, se asume comúnmente que en Sri Lanka, pero tampoco diría yo que está del todo claro, y que terminó en Madrid por azares del destino. Se hizo famosa y luego se retiró. Un elefante que vio su final como animal de lucha porque se negó a seguir peleando. No se sabe si fue esto porque le dio pena el toro, no se sabe si fue porque simplemente no lo consideraba una amenaza o porque ese día no quería luchar y estaba cansada y simplemente se negó porque tenía hambre, porque quería dormir o porque simplemente eso no iba acorde con su naturaleza. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí lo que más me llama la atención de toda esta historia es que Pizarro, en realidad, no se sabe con certeza, se cree que no llegó a atacar nunca a ningún humano. Y yo os pregunto a vosotros, ¿por qué fue esto? ¿Porque la habían educado para ello? ¿Porque estaba acostumbrada a vivir con las personas más que con los animales? ¿Porque Dios sabe cómo quizás la habían tratado mejor, la habían tratado peor? ¿Un elefante puede llegar a vincularse con un humano? Yo esto os lo pregunto a vosotros, os lo pregunto de verdad con buena intención, no quiero generar problemas ni generaros malestar ni nada, simplemente os lo pregunto para saber vuestra opinión sincera. Y ahora es cuando os digo que a veces los periódicos que hablaban sobre Pizarro se confunden entre ellos. Algunos ubican el episodio de la fuga y de la Tahona después de que se negara a luchar. Otros dicen que ocurrió antes. Otros dicen que fue precisamente por el empacho de pan y el dolor de tripa que le provocó lo que hizo que sus dueños la cediesen al zoológico. Pero sea como sea, el caso es que la historia de esta pequeña elefanta, bueno, esta gran elefanta, se convirtió en algo célebre y en una curiosidad bastante asociada al Madrid del siglo XIX y de principios del siglo XX. Incluso periódicos tan de renombre en el país como el periódico El País, me vais a perdonar la redundancia, han citado en alguna ocasión la anécdota de Pizarro en la Tahona, que es el principal motivo por el que se ha hecho famosa a día de hoy. Y de hecho, algunos programas de televisión han recuperado su historia y han hecho algún que otro reportaje sobre la misma. De manera que este ha sido mi pequeño reportaje, mi pequeña aportación, espero que esté lo bastante correcta, a la historia de Pizarro. Una historia que es bastante confusa porque tiene muchas leyendas, pero que creo que recoge la esencia del personaje y los momentos más importantes de su vida relacionados con la historia de España y con la historia de Madrid. Así, espero que os haya gustado este programa, que no os haya decepcionado. Una vez más, muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final y como siempre, nos vemos el programa que viene aquí en Relatos de la Historia. Un abrazo para todos y muy buenas noches.